Amigas y amigos de Molina, desde nuestro teatro damos la cordial bienvenida a molinenses que hacen historia. En nuestro podcast Molinenses que hacen historia, estamos hoy día con un molinense de toda la vida. Él es nuestro querido Eduardo Vera. Hola, Eduardo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por esta invitación y muy contento de estar aquí para conversar. Eduardo, a mí me gustaría que le contaras a toda la gente quién es Eduardo Vera, desde su nacimiento. Bueno, la verdad es que yo soy de una generación de los últimos que queda aquí en Molina que nacieron en su casa. Oh, mira. Entonces, a partir de eso, ¿no es cierto? Yo nací en mi casa aquí en Molina, estudié aquí en Molina la básica, hasta cuarto básico en la escuela adventista, en la escuela 1 y en el liceo. Es decir, soy fruto de la educación pública. Y bueno, y de ahí en la universidad. Estudié un año en la Universidad de Chile y luego estudié en la Universidad Católica, la pedagogía, y posteriormente me fui a Santiago a la licenciatura y esto, bueno, a mí me llenó de orgullo porque yo provenía de un humilde colegio de número, pero yo saqué el más alto puntaje de la prueba de preselección de la universidad. Entonces mis compañeros se sentían orgullosos de mí, de mis logros, porque es muy difícil en Santiago desenvolverse cuando tú tienes compañeros que vienen de colegios que tienen una educación extraordinaria, Sí, claro. hablan de un segundo idioma, inglés nativo, Sí. o francés. Entonces esas son diferencias que, bueno, que uno tiene que sortear, pero y me fue muy bien. Contarle a la gente que tú eres un artista visual y Exacto. que estudiaste. Bueno, es que ahí hay una hay gente que se siente, porque yo le digo, mira, yo no soy pintor, yo soy licenciado en artes con mención en grabado. Ah, qué lindo. Porque si tú, bueno, levantas una piedra, hay mucha gente que dice pintor, pero tener una licenciatura son años de estudio y de esfuerzo, No, y yo no es fácil. Yo ¿te no fijas? dije pintor, Sí, dije artista visual. Sí, Porque sí. el grabado también es visual. Claro, Siempre claro, es una lo especialidad. pongo inmerso dentro de un lenguaje artístico, porque el arte visual es algo muy amplio. Sí. Entonces por eso uno siente diferencia, o sea, porque evidentemente te costó. Claro. Hay un esfuerzo, un logro, o sea, porque muchos entran a la universidad pero pocos salen con el título. Sí, es verdad. Dar un examen de grado, mira, es muy difícil las carreras artísticas porque las carreras científicas, matemáticas, las evidencias son concretas. Claro. ¿Ya? Pero las artes visuales, las artes en general, son subjetivas. Entonces, en un examen de grado no es fácil. Bueno, siempre hay indicadores objetivos para poder evaluar algo. Sí, pero son elásticos. Sí. Son sí, elásticos. O sea, depende mucho de las emociones, vivencias, qué sé yo, de los que están observando. Porque a uno le parece bien, a otro más, y defender eso no fue fácil el examen de grado. No fue fácil. Pero salí bien. ¿Ah? Así que, no, las carreras de artista hoy día son más complejas y más difíciles. ¿Más todavía? Claro, mucho más. Ya, entonces tú haces autorreferencia que eres un artista licenciado en arte, Sí. con especialista en grabado. En grabado. Y curiosamente, es que, mira, yo empecé la carrera porque eran 2 años y medio en común. En el tercer año tú tomabas la especialidad. Entonces yo tomé la carrera pensando en estudiar escultura. Ah, qué lindo. ¿Ya?
Curiosamente, se cerró la especialidad de escultura y yo tuve que postergar. Entonces, no se abrió al año siguiente no se abrió la especialidad y dije, yo no puedo quedar con mis carreras estancadas. Entonces, entre las cosas que había pintura, dibujo, grabado, historia del arte o pedagogía. Entonces dije, ya, a ver, pintura no, porque es mucha plata. Trasladar telas no, enorme en Santiago yo no puedo. Dibujo, no, yo tengo muy buena base de dibujo, pero no. Y grabado, esto voy a tomar. Sin pensar la historia familiar que había detrás. Porque yo provengo de una familia de imprenteros. Ah, mira. Y el grabado tiene directa relación con la imprenta. Sí, por supuesto. Ya. Mi abuelo tenía imprenta y mi bisabuelo también tenía una imprenta. Entonces, claro... ¿Tú tomaste la decisión sin pensar en ello? Sin pensar en ello. Fue como un impulso. Pero espérate, entre los compañeros, pero él había anteriormente otro compañero de Molina, Rubén Reyes. Ah, sí. Y los Reyes son de familia de imprenta. Porque ellos tenían el Don Tue y por sí. año. Claro. Claro que sí. Entonces, ¿desde cuándo tú reconoces en ti esta afición por el arte? Por el dibujo, por la pintura, por el grabado, por el arte visual en general. Espérate, es que yo desarrollé dos cosas artísticas. El primero, yo canté mucho cuando niño. Mira, eres cantante. Claro, yo, cuando niño, y canté en el coro de la Escuela 1, canté en el coro del liceo, canté en el coro de la universidad, en Santiago, acá en Curicó también, y así fui desarrollando hasta ahí, me dediqué a la dirección coral, y en Santiago canté en coros profesionales que me pagaban por cantar, por supuesto, en grabaciones y todo eso. Pero en Santiago un año, el año 91, 92, terminé dirigiendo una misa completa de Navidad con 3 coros y una orquesta. Ay, en la Catedral Metropolitana, cuando era cardenal Monseñor Oviedo Cavada, Carlos Oviedo Cavada. Y era un trabajo muy pesado y la paga no era muy buena. Sí, yo tenía que sacrificar mucho para llegar a eso y ya. Y ahí ya dejé de lado la dirección coral, seguí cantando un poco más y esa es la parte musical. Y después me dediqué a otras cosas, clase de piano y qué sé yo, ya. Entonces, pero sigo con la música de alguna manera. Y por otro lado, la parte ya más pesada, ¿no es cierto?, la parte ya de las artes visuales. Terminé mi carrera y participé en proyectos, gané proyectos, Fondar, gané 2 proyectos Fondar, gané premio en concurso de pintura. Y ahí sí hay material. Por ejemplo, gané el primer proyecto el año 94 con 12 visiones pictóricas acerca de la provincia de Curicó, donde había que hacer pintura, pero también hacía clases gratuitas para un grupo de personas que querían aprender pintura. Posteriormente fui jurado del Fondar acá en la región y el 2001 gané un proyecto tremendo que se llamó Rescate Visual de los Molinos de Piedra. Entonces lo presenté, ese proyecto, con grabados, dibujos y pintura. Eso fue el 2001, se hizo la exposición, todo, y el 2002 lo escogen como el mejor proyecto de los 10 años del Fondar regional. ¡Oh, qué interesante! Y esas obras las doné al Ministerio de la Cultura. Entonces, posteriormente,
presenté otros proyectos, no fueron acogidos, pero el 2004 me invitan a Alemania, de Alemania me invitan a participar con una exposición en los 100 años de Pablo Neruda. ¿Pero en Alemania? En Alemania. Oh, qué interesante. Eso fue bien difícil porque llevar una exposición de pintura no era viable, porque las pinturas ocupan espacio. Mucho espacio, claro. Y además que tienen que pagar pasajes claro, pintura, hay que sacarle una visa, licencia, a cada pintura. Es como una licencia. Claro, porque ya dije yo, pintura descartemos, dibujo podría ser, grabado. Entonces mi señora me dijo, pero grabado está bien, pero hazle, me dijo, algo más, porque el soporte de una obra de un poeta es el papel. Claro. Entonces ella me hizo un papel artesanal. Y yo no había comprado harto papel, qué sé yo, y no cuajaba. Y tomé el papel artesanal que me hizo Marcela y bien, pero tenía un detalle, que al estampar, al imprimir, se disgregaba. Entonces lo cubrí con una película de acrílico, lo sellé y ahí me empecé a imprimir. Pero... ¿Y llevaste esta exposición a Alemania? A Alemania. Y fue espectacular. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Tuve como unos 15 días el 2004. Se vendió toda la exposición, toda. Y el 2006 me volvieron a invitar. Y si me vuelven a invitar, ¿sabes por qué? Y tengo invitaciones pendientes. Porque, esa exposición en la Haute Cultura, a cualquier artista que quiera exponer, le facilita el espacio, pero le cobra. Pero a mí, como yo atraje tanta cantidad de público, no me cobran. me por supuesto, porque les tienen la convocatoria. Y más encima me compran mi obra. ¡Ay, qué lindo! Entonces atesorada ahí el Lübeck. Oye, qué interesante que la gente sepa esto, Eduardo. Eduardo, ¿me podrías contar una anécdota que de tu trayectoria de todos estos años, algo que te haya sucedido y que tú sientas que es digno de contarlo ahora? Bueno, me han pasado muchas cosas, pero hay una cosa muy entretenida. Mira, una vez estaba conversando en Curicó, a todo esto, el último año que yo hice en la Universidad Católica en Curicó, sí. Tuve muy buenos profesores y yo siempre destaqué en la universidad en la parte artística, cultural, y el rector observó que yo tenía facilidad con la pintura y me encargó un mural para la universidad, ya en el último año. Y yo pinté un mural para la universidad y lo colgaron allí, bien, ¿no? Entonces, como a los 2 años estaba conversando con un abogado en Curicó acerca de cultura, y había y de pintura y todas las cosas culturales, qué sé yo. Y había un señor escuchando, y como hablábamos de pintura, y se acerca ese señor, me dice, ¿y usted conoce al pintor Eduardo Vera? Y yo quedé como sorprendido porque no había que contestarle porque me preguntaba eso. Entonces sí le dije, yo soy. Uy, me dijo, yo soy un admirador de su pintura. Entonces fue tremendamente sorprendente porque yo... Fue chistoso igual. Chistoso porque nunca esperé que alguien me dijera eso. O sea, no son cosas como que uno no espera que pasen. Bueno, de hecho yo tengo un cuadro tuyo en mi casa. Ya. Tengo un cuadro lindo que tú una vez, hace muchos años, me vendiste. Así que lo tengo muy apreciadamente en mi casa. Sí, y tengo obras en varias partes. Y yo viajé en un proyecto a Nueva York el año 97. Y
Se llama How Dream New York. ¿Cómo sueñas Nueva York? Entonces, eran como 180 participantes, pero había que escoger 50. Y entre esos 50 que escogió, vino una curadora norteamericana a escoger, y quedó mi obra. Así que partí a Nueva York, invitado. Nadie pensó que me iban a dar visa, porque la visa era muy restringida. Yo era soltero, y cuando fui a la embajada a solicitar la visa, oye, llevaba a la gente unas carpetas tremendas con documentos, y yo llevaba dos documentos, dos hojitas. Dos fotocopias. Dos hojitas. Y me dieron una visa por 10 años, así que bien. Ya, oye, si tú fueras presidente de la República, ¿qué harías? Respecto a tu disciplina, por supuesto. Yo a todo. Mira, hay gente que piensa que los artistas son desordenados, locos, qué sé yo. Pienso lo mismo que tú. Pero la gente cree que los artistas somos gente desatada. Exacto. Y no es así, somos gente ordenada y disciplinada. Ese es un prejuicio. Es un prejuicio, pero yo soy, claramente. A ver, yo soy bastante riguroso en muchas cosas. Porque la profesión, yo primero soy profesor, sí. Los profesores planifican, se manejan en un tiempo. Y eso para mí, y en mis clases, esencialmente tiene que haber un orden. Yo ordenaría todo primero. Ordenaría todo. Mira, en grabado los talleres son difíciles porque se trabaja con tinta y tú no puedes arruinar una obra por algo que estaba sucio, sobre todo en grabado metal. Entonces, yo llegaba muy temprano, si el taller, la clase empezaba a las 8:30, yo a las 8 estaba en el taller. Y llegaba además otra compañera, Renate Schuch, que era de origen alemán, y lo primero que hacíamos era limpiar todo el taller. Todo el taller. Porque si tú ponías un papel y estaba sucio, se manchaba. Claro. Entonces no podíamos arriesgarnos, porque aunque fuera cartulina, tiene un costo para un estudiante, y un costo grande. Además que imagínate que es un proceso que tiene que quedar en un resultado óptimo. Claro que sí. Ordenábamos primero todo el taller y ahí comenzábamos a trabajar. Así que son rasgos de personalidad. Sí, todo el rato. Que, oye, ¿y algún sueño para Molina? Tú que eres un molinense que hace historia, ¿cuál sería tu sueño para Molina? Mira, para nuestra ciudad natal. Han pasado digamos. Muchas personas en la alcaldía, qué sé yo, pero en cultura no hay nada concreto. Hay cosas como, por ejemplo, el Festival de la Vendimia, pero ¿qué queda? ¿Un recuerdo vago? ¿Alguien se acuerda de quién cantó hace 4 años, 5 años? Pasa. Entonces, hay que ir a las cosas concretas, que permanezcan, que atraigan público y que sea algo propio de Molina. Como, por ejemplo, un museo. Claro. ¿Te fijas? Hay platas para museo. Ahora hay que saberlo llevar. Hay que tener el conocimiento y todo eso. Claro, y hay que tener la experticia para poder administrar un eso se puede hacer. Un museo. Ese es tu sueño, entonces, para Molina, un museo. Y hay otra cosa. Por ejemplo, que es muy necesario, porque esa es una cosa que se puede hacer. Pero hay otra cosa que se puede pensar también en las personas. ¿Cómo qué? Un centro de estudio de la cerámica. ¿Por qué? Porque yo he trabajado cerámica aquí en Molina, pero tiene que ser eso permanente. Y trabajé 6 años con las artesanas de Bichuquén. Entonces, tú tienes que tener ese centro de estudio de la cerámica permanente, porque aquí esta zona es de cerámica. Se ha perdido, pero se puede reflotar. Claro.
Y el mundo de la cerámica no solamente es el cacharrito de greda, la pailita de greda, ¿no es cierto? Está la teja, el ladrillo, que aquí hay ladrilleros que tienen que perfeccionarse. Y ahí, a partir de eso, hay un sinnúmero de actividades que puede abordar. Está después la cerámica esmaltada, el grés, el raku, etc. Entonces hay un mundo por explorar y lo esencial es darle trabajo a mucha gente. ¿Te fijas? Y eso se puede lograr, ¿no es cierto?, con un centro de estudio de la cerámica ampliado a un pueblito artesano. Qué bonito. ¿Se puede o no? Se puede, pero hay que... Todo lo que se quiere, se puede. Sí, querer es poder. Sí. Lo dice la frase. Sí, pues sí. Mira, certera. Yo ayudé a levantar las artesanas de Chuquén que todavía permanecen, que necesitan ayuda. Ayudé a levantar a las artesanas de Unigüe. Ceramistas ahí en ese lugar tenían un tremendo bastión comercial de cerámica, qué sé yo. Pues se ha ido apagando. Claro. Entonces con este centro uno las puede apoyar a las cerámicas de Pilén, de toda la región. Eduardo, ¿te queda algún sueño por cumplir? Siempre hay, harto. Dinos algún sueño que te falte por cumplir. A ver, mira, yo ya viajar a Estados Unidos, a Nueva York, me volví loco, fantástico Nueva York. Alemania, conocí París, Madrid, los museos, porque a mí me encantan los museos. Sí, a mí también. Entonces yo he estado 2 veces en el MoMA, 2 veces en el Metropolitan de Nueva York y otros más. Estuve en el Louvre de París, el Prado en Madrid, qué sé yo. Y tengo muchas ganas de conocer Egipto, en las pirámides. Es que yo hago clases de historia del arte, entonces parte de esas clases son de Egipto. Entonces eso me gustaría conocer, y Grecia también. Qué bonito, me encantó tu sueño. Estimado y querido Eduardo Vera, molinense, gracias por venir a este podcast donde estamos entrevistando a molinenses que hacen historia. Claramente tu vida es casi una obra. Sí, la vida de toda persona es una obra. Tiene un principio, un fin. Lo único malo es que muchos no las escribimos. Pero... Y de repente, mira, yo tengo recuerdos de muy chico, porque siempre me preguntan, ¿y por qué te gusta cantar? Qué sé yo. Resulta que mi papá, prácticamente yo nací en el camión de mi papá, porque cuando lo compró yo tenía como 1 año y medio, y mi papá fue conmigo a buscar el camión y un trabajador me tuvo que lavar en un canal porque yo era guagua. Sí, obvio. Entonces me decía, después yo crecí y yo andaba paradito en el camión al lado de mi papá, porque como era chico yo no veía, entonces parado yo iba mirando. Entonces mi papá me decía, cántame esta canción. Y cantar, porque los camiones no tenían radio en esa época. Entonces yo cantaba, todo el viaje le iba cantando a mi papá. Qué divertido. Claro. Entonces iba a buscar arena al río y todo yo lo acompañaba. Entonces fui bien yunta de mi papá. Entonces, esas cosas. Y qué rico que recuerdes a tu papá con tanta alegría. No, y mi mamá igual. Pues, es que si hay algo que, digamos, yo creo que analizo, porque no es coincidencia que uno tenga una tendencia hacia determinadas cosas, porque mi mamá cantaba, tocaba el piano y le gustaban las manifestaciones artísticas, venía el Pucará, ahí estaba, nos llevaba a todas esas, y tenía amigos, aquí habían 2 músicos, don Jorge Salas y don Oscar Moya. El don Jorge Salas tocaba violín y él le hacía clase de piano a mis hermanas, y don Oscar Moya tocaba violín y el otro tocaba piano. Entonces iban a mi casa, hacían un concierto, qué sé yo. Sí, son cosas que tú vas... Así creciste. Claro.
Sí, mi mamá inmerso en este mundo del arte. Claro. No. Jean Piaget dice eso. Claro, que es decidor el ambiente donde uno se educa. Sí, sí. Ya, tenemos que terminar el podcast. ¿Quieres hablarle a las nuevas generaciones? Allá, a esa cámara. Hoy a las nuevas generaciones es muy difícil hablar. Un mensaje. Tienen un mundo tremendamente complejo en el cual desarrollarse y tienen que prepararse porque a medida que avanza el tiempo es más difícil, es más complejo. Entonces hay que prepararse bien. Y a los jóvenes que les guste el arte, ¿qué les dirías? Y que la persona que le gusta un arte tiene que desarrollarlo completamente, jugársela. Seguir su corazón. Exacto. Pero hay que estudiar. Hay que prepararse. Hay que prepararse, sí. No puede ser al azar. Mira, en Nueva York un chileno me muestra, él era conserje y me muestra unos dibujos. Cuando yo le dije que era artista, me dijo, yo hago estos dibujos, ¿qué le parece? Mira, le dije, tú tienes talento, pero ese talento lo tienes que cultivar. Es lo mismo que si tuvieras un campo y de 100 hectáreas y tuvieras 3 manzanas. No, tienes que cultivarlo, poner cientos de manzanos. No puedes tener esta cosa, le dije yo, es buena, pero si tú la estudias va a ser mejor. Claro que sí, hay que prepararse. Claro. Para que te pasen cosas buenas tienes que prepararte. Claro. Así que eso, muchas gracias por tu visita, gracias por contarnos parte de tu vida, gracias también por todo lo que has hecho. Tú has hecho muchas cosas en Molina y yo doy fe de ello. Así que... No, gracias por tu invitación y bueno, estaremos conversando porque hay harto que hacer. Sí, todavía, siempre va a haber mucho que hacer. Harto. No, y yo he hecho varias cosas, pero sería largo contar. Pero yo cuando fui jurado al Fondar, favorecía a muchos molinenses. Yo fui... el Fondar, están los del jurado y están los otros. Evaluadores. Yo fui evaluadora Fondar. Entonces sé también que... Mira, una de las cosas que yo no es fácil hacer un Fondar. Sí, tú sabes que yo no soy católico. No, sí sé. Entonces, se presenta un proyecto del vitró que hay aquí en la parroquia. ¿De qué? Es un vitró que está aquí arriba en la parroquia. ¿Los vitrales? Sí. Sí. Entonces, alguien dice, el vitró para Molina, qué sé yo. Sabes que la Iglesia Católica tiene mucha plata, no, qué sé yo, bla, bla. Mira, le dije yo, esto no es para la Iglesia Católica, esto es para la comunidad de Molina. Claro. Y yo creo que esto hay que aprobarlo porque la comunidad de Molina necesita estas cosas. Aquí en la Iglesia Católica, la parroquia, entran moros y cristianos. Sí. Por eso digo que es para... Y yo como presidente del jurado lo apoyo. Así que salió, ¿te fijas? Entonces, cosas como esas van siendo aporte para Molina. O sea, claro que sí. No, y porque uno se siente tan contento de ser de Molina. Es que Molina necesita mucho. Es como una familia, es como un padre, una madre en Molina. Sí, yo tuve 2 años de consejero regional de cultura. 2 años. Y trabajando gratis. Sí. Porque no se pagaba. En ese tiempo no, ahora se paga. Sí, pero es que ahora, bueno, no vamos a seguir comentando. Así que, ya. Muchas gracias. No, de nuevo. Seguimos la conversación.